Bueno, antes de comenzar, quería como introducir un poquito ya la cooperatividad. Entonces, la cooperatividad, uno lo pudiera hacer. La cooperatividad, uno lo pudiera pensar como fácilmente como en tres juegos principales, como tres juegos principales. Uno que es de interés común, que son aquellos que son completamente cooperativos, otros que tienen conflicto de interés y otros que tienen motivos mixtos. El primero, pues solo hay cooperación. El último, solo hay conflicto. Entonces, digamos, por ejemplo, sus juegos de ajedrez y todo. Y ahí ustedes pueden ver una relación muy clara entre cuando el payoff mío respecto al payoff de la otra persona. Sin embargo, creo que la parte interesante ahorita está en esos juegos de interés mixto, en donde uno no sabe dónde está el óptimo, porque uno tiene que decir cooperar, pero también tiene que decidir cómo utilizar, digamos, sus acciones para obtener un resguardo propio. En nuestro caso, utilizamos un framework muy conocido que es Melting Pot, que es el mismo de David, que vieron. Aquí hay más de 50 escenarios donde hay muchos que tienen cooperatividad, interés mixto, etcétera, y lo que se quiere probar es cómo esos agentes responden a estos diferentes escenarios. Voy a pasar muy rápido por esto porque es lo mismo que mencionó David. Pues nosotros tenemos uno en específico que era Common Harvest. Entonces aquí existen como parches de manzanas y los agentes tienen que retraerse a comer todas las manzanas porque si no se puede acabar. Si se acaban todas las manzanas, se muere el árbol, por así decirlo, y ya no tienen la capacidad de volver a regenerar. Entonces tienen que tener ciertas conductas cooperativas, al igual que también tienen que preocuparse por su reward. Entonces, uno, de todo lo que ustedes vieron, por ejemplo, en la anterior presentación, notan de que hay muchas cosas que ya están hechas, que están implementadas a lo largo del anterior semestre, como la memoria, por la parte del contexto, también la comunicación que introdujo David Santi, las reflexiones diferentes que hay, y todo esto ya funciona muy bien. Sin embargo, uno se queda pensando qué más se puede hacer. Entonces, al final, creo que la respuesta sale como muy clásica de todos los modelos, que es, bueno, si no tengo contexto suficiente, si no tengo una ventana de contexto suficiente, ¿cómo hago para meterle más información? ¿Cómo hago para que mi agente aprenda? Entonces, ahí es donde viene una solución que hemos utilizado en muchos modelos, que simplemente es el aprender por fine tuning o ajustar los parámetros del modelo específicamente para la tarea que se está realizando. Por lo tanto, mi pregunta de investigación en este caso, no tanto era un problema, era cómo estas técnicas de fine tuning pueden hacer de que el entendimiento de los agentes sea mejor y cómo eso también influye en sus comportamientos cooperativos. Entonces, antes de comenzar, uno tiene que decir, bueno, ¿cómo vamos a medir la cooperación? Entonces uno dice, bueno, la cooperación se puede medir con la igualdad, pero eso no es tan cierto. Realmente la cooperación es muy complicada de medir. Lo que uno puede medir es el bienestar en general y decir, bueno, si cambió un poquito de un plan de un momento a otro, es porque algo hicieron los agentes que volvieron más cooperativo al ambiente. Aquí esta es una de las medidas que yo utilicé más importantes porque nos indica más o menos cómo se están comportando todos. Si bien cada uno tiene su reward propio, la igualdad nos está diciendo que todos estamos consumiendo al mismo nivel, ¿sí? Que no hay uno que se está acumulando con todos los recursos. Y eso, digamos, tiene sus ventajas y eh, pues lo podemos utilizar luego. Ahora bien, hay unos cambios que se introdujeron para que funcionara mejor, digamos, estos modelos. Entonces, primero, como el fine tuning depende mucho de la semántica, entonces las observaciones se volvieron mucho más en lenguaje natural de lo que eran antes. Y se introdujo las opciones. Entonces, uno puede tener tanto opciones como acciones. ¿Esto para qué? Para que si las opciones, por ejemplo, son estas, coma del árbol A, ¿sí? Y la acción es mueva C314 porque yo puedo determinar si la acción es consistente con la opción. Entonces, si él quiere comerse la, pero se va a un movimiento que no tiene nada que ver, pues quiere decir de que la acción no le sirvió, que no fue consistente con lo que quería decir. Entonces, con eso podemos introducir dos conceptos importantes para mi tesis, que es la consistencia y la efectividad. La consistencia es que tanto, pues lo que yo digo en mi reflexión lo estoy haciendo realmente, y la efectividad, qué tanto cumplo mi plan. Por ejemplo, si yo quiero una manzana que está a 5 pasos, pero yo veo que hay 20 agentes alrededor, yo de pronto no debería ir por esa. Eso yo debería ser es suficientemente inteligente con mis observaciones, decir, no quiero ir por esa. Entonces, mi plan, aunque es consistente, no fue efectivo, porque fui por una manzana que ya se comieron antes de que yo llegara. Eh, Uno pudiera ver la consistencia y la efectividad como en esta gráfica, que no se entiende muy bien, pero básicamente es, los puntos es donde se generan los planes, ¿sí? Entonces, estos planes son prompts que se envió al modelo de lenguaje para decir, bueno, ¿qué va a hacer ahora? Dependiendo de esto, uno puede decir uno o dos, si tiene consistencia y efectividad, pues es dos,
Si tienes solo una, pues es una. Uno ahora podría pensar, ya uniendo todo esto, les prometo que al final todo va a tener sentido, porque estoy dejando como cosas sueltas, es un pipeline en general para hacer el fine tuning. Entonces, primero yo corro un experimento inicial en donde yo obtengo las observaciones. Soy muy meticuloso guardando las métricas y luego hago las señales que ya vimos. Entonces, por ejemplo, el bienestar con la igualdad, puedo ver el reward, por ejemplo, del acumulado propio, la efectividad y la consistencia. Y luego hago una señal con todas estas y yo digo, esta señal es la que me va a decir cuáles son los prompts que tengo que tomar para entrenar mi modelo, porque esos son los mejores que tuve en toda la simulación y los que realmente me hicieron más cooperativo y que me hicieron entender mejor el sistema. A partir de eso, creo un dataset y fine-tuneo el modelo. Y luego, pues puedo seguir corriendo el experimento. La señal es esta. La señal, aunque sea un poquito compleja, realmente es muy sencilla. La igualdad y el reward se tienen que medir dependiendo de cómo le fue al plan. ¿Sí? Entonces, por eso tengo este tipo que es una derivada discreta, si uno lo piensa de alguna manera. Es decir, yo cojo cómo me fue en este momento, que es equality J, J es el plan, y yo miro cómo me fue hasta el final. Y yo digo, ah, bueno, esto creció. O sea, creció la cooperatividad cuando hice ese plan. Creció mi reward cuando hice ese plan. Entonces, dependiendo de que yo tanto quiero aumentar mi reward o mi quality, pues voy a cambiar alfa o beta. Y la consistencia y la efectividad son multiplicadores. Porque si hay un plan que no es consistente o no es efectivo, no vale la pena tenerlo en cuenta para fine-tunear más adelante. Entonces, simplemente, pues eso se va a ir a hacer. ¿Tiene sentido la parte de la igualdad? Más o menos porque la igualdad, estoy hablando de todo lo que están haciendo todos los agentes. Entonces, si yo cojo la igualdad y le digo, y lo asocio a un agente, y digo, bueno, esta acción es la que volvió más igualitario nuestro sistema, no es tan cierto. ¿Sí? No, seguramente van a haber muchos falsos que realmente no apoyan la igualdad, pero esperamos de que, digamos, en el gran esquema de las cosas sean más los ejemplos buenos que los ejemplos negativos. Y eso es lo que vamos a ver más adelante. Así se ve la señal rápidamente. Entonces yo cojo los picos y ahí es donde están los ejemplos que yo quiero utilizar para fine tuning. ¿Cómo se hizo el fine tuneo? Entonces se utilizó QLoRa porque, digamos, el modelo que utilizamos es Llama 3B que salió en abril y tiene 8 billones de parámetros, entonces literalmente no servía utilizarlo completo en la GPU. LoRa, ¿qué es? No es, si ustedes conocen, digamos, la arquitectura de Transformers, no es una arquitectura, no estoy fine tuneando los parámetros internos de la arquitectura, sino que estoy añadiendo un pedazo nuevo, estoy añadiendo un adaptador. Un adaptador que permite hacer el fine tuneo sobre, digamos, sobre pocos parámetros y además que es muy eficiente. LoRa, digamos, es el adaptador. QLoRa es porque está cuantizado en 4 bits. Básicamente, digamos, esa es la razón. Y ahora sí, finalmente podemos ir a los resultados. Una de las gráficas que también, por ejemplo, mostró David era las manzanas per cápita. Aquí se puede ver que haciendo solo los cambios del baseline, principalmente, digamos, por ejemplo, la descripción del sistema y utilizando la parte de opciones, en general, son mucho menos dados a comerse todas las manzanas. Entonces, digamos, el baseline es sin fine-tunear. Pero, pues, el fine-tuneo no afecta nada y esto, digamos, era como se presentaba esto antes. Ahora hay aquí una diferencia grande, que aquí las rondas no son lo mismo que las rondas significaban para bit, porque una ronda realmente son solo 4 pasos. Pues digamos, en el sistema de bit, una ronda era cuando ejecutaban todo un plan. Entonces, pues sí cambia un poquito. Luego, uno se va a ver la igualdad y la igualdad es muy interesante, porque la igualdad sí podemos ver cómo el fine tuning hizo, hay una diferencia notable digamos, como en los valores. Entonces, cuando yo solo tomé el baseline, notamos de que esto se queda por al principio todos empiezan bajando, porque apenas salen como una manzana, pues la igualdad se baja de la nada, pero luego se estabiliza. El fine tune de la consistencia más la efectividad hace que aumente, pero no tanto como utilizando las señales de cooperatividad. Entonces, eso nos da indicios de que realmente utilizar nuestro reward y nuestra señal de igualdad sí está haciendo un efecto al final en la igualdad total, ¿sí? Porque de lo contrario, si eso no hubiera sucedido, las señales fine-tuneadas simplemente con las señales que vimos pequeña de consistencia y efectividad sería igual a la que ya tiene todo el conjunto de datos. Entonces es un resultado muy interesante. Por último, ese tiene la parte del reward per cápita. Entonces el reward per cápita lo que está indicando es otra medida muy buena. Porque, ¿qué pasa? Que uno a veces tenía en la primera gráfica que vimos dijimos, ya esa es la última,
digamos, aquí en este se puede ver que aunque el fine-tuneo hace de que coman menos en general, porque pues lo que ustedes vieron en la primera gráfica es que no hay tanto consumo de manzanas, el fine-tuneo ayuda de que el baseline se corra. Entonces, ahora sí consumen más. Entonces, el fine-tuneo les dice, hay un reward que ustedes tienen que obtener, utilícenlo. Y bueno, gracias por la atención.